Bueno, pues retomamos con la segunda sesión del día de hoy, donde vamos a continuar el abordaje de las violencias cotidianas desde esta óptica de la violencia institucional, desde la que hemos empezado a conversar. Pero en esta segunda sesión sí que vamos a cambiar un poco la mirada. Y yo creo que ese giro de mirada va a tener mucho que ver con el lugar desde el que nos van a hablar las siguientes invitadas. Un lugar que tiene que ver más con lo experiencial, que se teje desde el compromiso político y también desde la búsqueda de nuevas formas de habitar las instituciones, ¿no? Yo creo que en ese sentido la reflexión final que nos lanzaba Sloguén va a recogerse de alguna manera en las intervenciones de ahora, que corren de la mano de Helen Torres, que es socióloga, traductora y educadora, que trabaja desde perspectivas feministas y anticoloniales, articulando en su trabajo el lenguaje, el arte y la política. Desde ahí ha desarrollado narrativas sonoras geolocalizadas y talleres de fabulación especulativa que hacen de su trabajo algo muy especial. Y Marta Pérez, que tomará después la palabra, es profesora conmigo en el Departamento de Antropología y Psicología Social de la Universidad Complutense, y sus investigaciones han tenido como núcleo siempre la relación entre el welfare clásico y las políticas públicas neoliberales, bebiendo de la tradición del análisis crítico institucional, y yo creo que sobre todo poniendo la investigación al servicio de trabajos colectivos para inventar desde ese ejercicio de reflexión prácticas comunes que sean capaces de ensanchar y penetrar lo público. Bueno, ellas van a ser primero Helen y luego Marta, las que inician este debate con la misma estructura, 20 minutos cada una y luego un espacio de conversación. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Débora, por haberme invitado y por tu amorosa presentación, que resume bastante bien lo que voy a decir, y muchísimas gracias a la Escuela Humanitats por generar espacios de conversación como este, ¿no? Yo tengo que decir que nunca leo mis presentaciones, pero como en realidad me costó mucho decidir de qué hablar y preparar mi intervención, y sabía que me iba a costar hacerla, lo he escrito y voy a leer bastante. Titulado, lo he preparado como una presentación que se llama Variaciones sobre el mito de la víctima propiciatoria. Y voy a hablar de estructurar la intervención a partir de 3 dificultades, que son las que he tenido para preparar esto. La primera dificultad ha sido, bueno, cuando me plantean de hablar de violencia institucional, habitar y disputar las instituciones, yo pensé, pero si yo no trabajo en ninguna institución, ¿de qué voy a hablar? Y me dijo una amiga, precisamente. Entonces la primera dificultad fue definir de qué instituciones hablar. Y después de dar muchas vueltas, a ti te comenté una cosa y después la cambié toda, he decidido poner sobre la conversación las violencias que se dan en el ámbito académico. Por 2 motivos, básicamente. En primer lugar, porque esas violencias son los que hagan que justamente yo no tenga una descripción institucional y tenga que cargar con los eufemismos de freelancer o investigador independiente. Que yo cuando la ves lo primero que digo, ¿independiente de qué? Bueno, en segundo lugar, que también me parece bastante, bueno, un poco violenta, no bastante. En segundo lugar, porque justamente esas violencias en el ámbito académico son parte de mi experiencia y de muchas de de mis colegas que forman parte de mi red de apoyo emocional, afectivo y profesional. Una red que hemos dado en llamar la familia y que es una red extensa de afectos tejida a partir de diversas afinidades políticas y experiencias compartidas. Y nombro a esta familia porque, como no tengo adscripción institucional, me adscribo a este lugar desde el cual hablar. La segunda dificultad fue definir, bueno, sí, dentro de las instituciones académicas, ¿de qué tipo de violencia hablo? Primero pensé en la violencia simbólica, después pensé, esto es muy difícil. Y claro, no sabía cómo quedarme, ¿no? Con qué adjetivo quedarme sin pretender priorizar una sobre otra, porque todas son igual de terribles, y lo más terrible es que en la academia se dan todas.
La violencia simbólica, la violencia de género, violencia sexual, violencia física y todas sus manifestaciones. Acoso laboral, abuso sexual, abuso de poder, discriminación, plagio, robo intelectual, cancelación de discurso, tergiversación y más. Resaltar que a pesar de que clasifiquemos los modos de la violencia para poder identificarla, que eso es muy importante, porque es uno de los grandes problemas que tenemos con la violencia, es que no sabemos identificarla, no solo la violencia simbólica, que es como lo más difícil, sino también violencia de género, ¿no? La violencia en las instituciones es estructural. Y los distintos modos en los que clasificamos la violencia o las distintas manifestaciones de la violencia se superponen entre sí, nunca se da una aislada de la otra, ¿no? Decir que, bueno, una cosa en común que tienen todas estas manifestaciones de la violencia es que todas se cubren con un grueso manto de silencio que pareciera ser el ritual que permite el sostenimiento y el funcionamiento de la propia estructura institucional. Ahora bien, decir que la violencia es omnipresente en las instituciones, sobre todo en el sector público, por su estructura jerarquizada y por la inamovilidad de los funcionarios públicos, no es una excusa para no hablar de la violencia, sino que justamente lo contrario, es un reclamo a hablar a pesar del manto de silencio. Sin embargo, nos encontramos que hay muy pocos estudios sobre violencia en las universidades. Una parte significativa de ellos se ha hecho por las feministas, que han sido las que más se han preocupado por este tema, pero esto conlleva un problema, como toda solución siempre trae un problema, que es que hay una identificación entre violencia de género y mujer. Entonces aquí descartamos a las mujeres que también ejercen, por ejemplo, acoso laboral en la universidad. Estas intervenciones en general apuntan, todo lo que he leído, no solamente en el Estado español, sino también en estudios en México, apuntan a la responsabilidad de las instituciones en la transformación de sus estructuras, ¿no? Que son tradicionales y patriarcales y que reproducen constantemente los estereotipos de género que hacen posible estas violencias, ¿no? Todas resaltan que hay muy pocas entidades públicas, sobre todo en el sector público, que tengan protocolos de intervención y cuando los tienen no se aplican de manera sistemática, muchas veces ni siquiera se conocen estos protocolos, ¿no? También descartan que no hay casi planes de intervención, que esto hace que justamente la violencia simbólica y la violencia de género sean muy difíciles de identificar y de visibilizar. He traído unas cuantas cifras que no voy a dar porque no entran en los 20 minutos, pero que las guardo para luego si queréis, y quería resaltar solo un estudio, que es uno de los más importantes en nuestro contexto geopolítico sobre violencia de género, que es el primero que se da, de violencia de género en las universidades, publicado en el año 2016, ¿vale? Es el de Rosa Valls, Lidia Puigvert, Patricia Melgar y Karma García Yeste, que se llama Rompiendo el silencio en las universidades españolas. Solo decir una cifra de este estudio demuestra que en cuanto a los agresores, dice el 84% eran hombres en el estudio y el 91% de las víctimas no denunció la situación. Leyendo todos estos estudios y teniendo en cuenta las experiencias propias y de muchas compañeras, lo que más salta a la vista es la normalización de la violencia, la complicidad de la institución y el silencio que muchas veces es un reclamo de los pares por no hablar. Porque pareciera que sacar a la luz esta violencia pone en cuestión toda la institución en su conjunto, ¿no? Ahora bien, cuando se habla de silencio no quiere decir que la violencia sea silenciosa. Que se oculte no quiere decir que sea invisible, porque la violencia deja huellas, marcas profundas, a veces indelebles. Porque la violencia provoca giros en las trayectorias profesionales, si es que en algunos casos no las anula por completo. Y porque implica aislamiento social y daños físicos y psicológicos a corto y largo plazo. Bueno, como decía al principio, es importante resaltar que las violencias realmente se dan por sí solas y muchas situaciones de violencia de género acaban en acoso laboral, ¿no? O van acompañadas de acoso laboral, pero los efectos de los estudios se estudian por formas, vías separadas, ¿no? Sobre acoso laboral tenemos en España los informes Cisneros, que analizan el acoso laboral en las instituciones públicas a partir de unos barómetros. El primer estudio se hizo en la Comunidad de Madrid, y luego en el 2005, y digo la fecha porque me parece muy fuerte que hasta el año 2005 no se haga un estudio como este, ¿no? Y luego quería resaltar el informe Cisneros sobre la Universidad de Alcalá, que publicado en el año 2003, solo decir que el 51% del profesorado de la Universidad de Alcalá estaba sometido a hostigamiento psicológico o moral y que el 60% de los que padecen acoso son mujeres. Por último, con respecto a esto, os recomiendo el visionado de la mesa redonda que se llama Experiencias de lucha contra el acoso en la universidad,
organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense de Madrid en ocasión del 8 de marzo del 2021, y es realmente espeluznante escuchar esta mesa y los testimonios de la compañera. Y ahora viene la tercera dificultad, que es la más grande, y es que el cuerpo recuerda y te hace recordar. Mientras estaba pensando en esta intervención, una tarde estornudé, me dio una ráfaga de tramuntana, y algo hizo crack en la espalda y estuve 3 días en la cama tirada, completamente inmovilizada, ¿no? ¿Qué hice? Me la pasé leyendo mails antiguos, googleando a personajes de historias pasadas sobre violencias institucionales, hasta que finalmente asocié el dolor paralizador con el acoso laboral que tuve que aguantar por parte de una antigua jefa, mujer, feminista, una catedrática que ocupaba altos cargos en la Universidad Catalana. Y entonces tengo la sensación de que me pierdo. Como siempre que me pierdo, busco en Ursula K. Le Guin. Ursula K. Le Guin, para quienes no la conocen, es una escritora de ciencia ficción norteamericana de la que yo estoy terriblemente enamorada. Y me vino a la cabeza rápidamente un cuento que se llama, tiene distintas traducciones, hay los que se van de Ómelas o los que abandonan Ómelas. En inglés es The Ones Who Walk Away from Ómelas. Este relato lleva como subtítulo Variaciones sobre un tema de William James. Es un cuento que ganó el premio Hugo, que es un premio muy importante en ciencia ficción en Estados Unidos, en el año 1974, es un cuento de los años 70, y que en castellano está incluido en Las 12 moradas del viento. Y la idea de lo que trata este cuento es justamente sobre la víctima propiciatoria. Entonces, Ursula K. Le Guin empieza el relato citando 2 pasajes de El filósofo moral y la vida moral del psicólogo estadounidense William James, y en el primero de estos pasajes James nos plantea ¿qué haríamos si pudiéramos vivir en una utopía, pero, y ahora cito a James, con la única condición de que un alma perdida tuviera que llevar una vida de solitario tormento? ¿Qué tipo de felicidad sería esa?, se pregunta James. A partir de allí, Ursula K. Le Guin nos habla de Ómelas, que es una ciudad utópica en la que todo es casi perfecto. Ella nos sitúa en el festival de verano, donde es un desfile de paz, alegría, felicidad, todo es música y brillo, suenan las flautas. Luego nos cuenta que en Ómelas no hay presencia militar, no hay monarquía, no hay gobierno, las leyes son difusas pero no hay ningún problema, no hay élites gobernantes ni líderes religiosos, y nos dice, religión sí, clero no. Luego nos cuenta que la gente de Ómelas, a pesar de su alegría, no son gente sencillas, sus vidas son complejas, no viven en un idílico cuento de hadas, como podría sugerir la descripción de la ciudad. Sin embargo, Le Guin no nos ofrece una descripción detallada de la utópica Ómelas, sino que utiliza todo el rato la segunda persona para invitarnos a llenar los detalles con nuestra imaginación. Por ejemplo, nos dice, ¿creéis que una ciudad solo puede ser feliz si en una celebración hay orgías? Pues imaginaros una orgía. Y así va todo el rato, ¿no? De esta manera, lo que hace la autora es hacernos cómplices en la construcción de Ómelas, de esta ciudad utópica, lo que hace más devastador el descubrimiento, a mitad del relato, de la fuente de esa felicidad. Y es aquí donde el relato da un giro, y si me permitís os voy a leer 2 párrafos, porque por supuesto que Le Guin va a escribir 1000 veces mejor que yo, y es mucho más interesante. Y nos dice, Le Guin, cuando termina de explicarnos la maravilla de Ómelas, nos pregunta, ¿creen ustedes esto? ¿Aceptan la realidad de esta celebración, de esta ciudad, de esta alegría? ¿No? Entonces déjenme describirles algo más. En el subsuelo de uno de los magníficos edificios públicos de Ómelas, o quizás en los sótanos de una de esas espaciosas mansiones privadas, hay un cuarto. Su puerta está cerrada con llave y no tiene ninguna ventana. Un poco de polvorienta luz se filtra en su interior por los intersticios de las planchas de otra ventana recubierta de telarañas en algún lugar al otro lado de la puerta. En un rincón del pequeño cuarto hay 2 escobas hechas con ramas duras, llenas de mugre, de olor repugnante, colocadas cerca de un oxidado cubo. El suelo está sucio, es húmedo al tacto, como suelen serlo generalmente los suelos de los sótanos. El cuarto tiene 3 pasos de largo por 2 de ancho, apenas una alacena o un cuarto trastero abandonado. Hay un niño sentado en este lugar. Puede que sea un niño o una niña. Parece tener unos 6 años, pero de hecho tiene casi 10. Aquí me salta un párrafo. Cada persona en la ciudad se entera de la existencia del niño en algún momento de sus vidas.
y la mayoría viene a mirarlo al menos una vez. Todos saben que está allá, todos los habitantes de Ómelas. Algunos comprenden por qué, otros no, pero todos comprenden que su felicidad, la belleza de su ciudad, el afecto de sus relaciones, la salud de sus hijos, la sabiduría de sus sabios, el talento de sus artistas, incluso la abundancia de sus cosechas y la suavidad de su clima, dependen completamente de la horrible miseria de aquel niño o niña. A veces, una o uno de los adolescentes que acuden a ver al niño no regresa a su casa para llorar o rumiar su cólera. De hecho, no regresa nunca. Algunas veces, una persona adulta permanece silenciosa durante 1 o 2 días y luego abandona su hogar. Esas gentes salen a la calle y avanzan, solitarias a lo largo de ella. Siguen andando y abandonan la ciudad de Ómelas. Todos ellos se van, solos, chico o chica, hombre o mujer. Cae la noche. El viajero debe atravesar poblados, pasar entre casas de iluminadas ventanas, luego hundirse en las tinieblas de los campos. Solitario, cada uno de ellos va hacia el oeste o hacia el norte, hacia las montañas. Y siguen. Abandonan Ómelas, se sumergen en la oscuridad y no vuelven nunca. Para la mayor parte de nosotros, el lugar hacia el cual se dirigen es aún más increíble que la ciudad de la felicidad. Me es imposible describirlo. Quizás ni siquiera exista. Pero, sin embargo, todos los que se van de Ómelas parecen saber muy bien hacia dónde van. Bueno. Entonces ahora voy a comentaros unos puntos que me quisiera traer a la conversación a partir de este relato. El primero es que, a pesar de la vaguedad con la que describe la felicidad de Ómelas, cuando la autora describe a la criatura encerrada y a su tormento, abunda en detalles, como habéis podido comprobar, ¿no? En el sufrimiento, Le Guin no nos deja lugar para la imaginación. El segundo punto es que una de las cosas que siempre me llamó la atención de este cuento, que la primera vez que lo leí me pareció espantoso, una de las cosas que más me llamó es el nombre, porque el nombre no está relacionado con la víctima propiciatoria, sino con quienes se niegan a ser cómplices del tormento de esta criatura. El tercer punto es que, aunque la voz narradora no sabe dónde van los que se marchan, los que se van de Ómelas parecen saber muy bien hacia dónde van. Quizás porque hay lugares más allá de Ómelas donde no sea necesaria la figura de la víctima propiciatoria. O quizás hay lugares más allá de Ómelas donde los que se van se organizan y habitan un espacio en el que imprimir su sello propio, sin chivos expiatorios. El cuarto punto es que el relato me recuerda el análisis de Hannah Arendt sobre la incapacidad paraprensal del criminal de guerra nazi Adolf Eichmann. Porque los habitantes de Ómelas saben, pero no piensan, solo aceptan. Me pregunto si es esto lo que Hannah Arendt llamó la banalidad del mal. La filósofa de la ciencia Donna Haraway dice que la banalidad del mal reside en la renuncia a pensar. Y dice Haraway, pensar, en el sentido de Arendt, no es un proceso para evaluar información y argumento, para equivocarse o acertar, para juzgarse o juzgar si los demás se equivocan o dicen la verdad. Todo eso es importante, pero no es lo que Arendt dijo sobre la maldad de la negligencia. Lo que Arendt vio en Eichmann no fue un monstruo incomprensible, sino algo mucho más terrorífico, negligencia común y corriente. Aquí hay alguien que no puede ser responsable, que no puede vivir en consecuencia ni con las consecuencias. Y esto es lo que pasa en Ómelas. Cuando se enteran de la existencia del niño o niña encerrado, todos se sienten mal, pero aprenden a aceptar la situación en silencio, a verla como imposible de cambiar y a valorar su propia felicidad. En suma, aprenden a rechazar todo tipo de responsabilidad, a mirar por otro lado, a no pensar. Todo esto me lleva a los planteamientos de la filósofa belga Isabel Stengers en sus artículos sobre la cosmopolítica, donde nos dice que dar una respuesta moral es ser capaces de dar respuestas asumiendo la responsabilidad de una acción o una idea frente a quienes sufrirán las consecuencias de esa acción y esa idea. O como lo explica Donna Haraway, junto con Isabel Stengers, no podemos denunciar al mundo en nombre de un mundo ideal. Por último, quisiera citar el segundo párrafo de William James que cita Ursula Le Guin al principio del cuento, y es el siguiente. Dice James, todas las ideas agudas y elevadas son revolucionarias.
se nos presentan mucho menos como efectos de la experiencia pasada que como probables causas de experiencia futura. Y sigue Lewin. Estas dos frases se aplican muy directamente a este cuento, a la ciencia ficción y a todo el pensamiento acerca del futuro en general. Los ideales como probable causa de futuras experiencias. He aquí, dice Lewin, una observación sutil y estimulante. Y ahora sí, para terminar, quiero volver al principio de mi intervención en el que hablé, para situar, me situé en lo que llamé mi familia extendida, ¿no? Entonces, ahora pareciera, después de leer el cuento y todo eso, pareciera que esta mi familia sí que conocemos la diferencia entre el bien y el mal, sí que somos capaces de abandonar Ómelas y su utópica felicidad, sí que somos capaces de marcharnos para formar nuestra utópica familia extendida. Pero, ¿es realmente así? ¿Acaso no estamos esperando volver o que nos llamen de Ómelas? No para pedirnos perdón, sino para poder contar nuestra historia. ¿Acaso construimos otras ciudades sin víctimas propiciatorias? ¿Acaso el hecho de que abandonemos Ómelas hace que liberen a la criatura o a las criaturas del sótano? ¿Qué sería, en nuestro caso, una idea revolucionaria capaz de generar experiencias futuras que no estén atravesadas por la violencia? Y hasta aquí. Muchas preguntas. Te toca así retomar desde aquí. Estaba un segundo ahí. De bajada. Bueno, en realidad, qué bien, porque creo que hay algunas cosas de lo que traigo que se hablan muy bien con lo que ha contado Helen. Bueno, gracias a todas por la invitación y por las intervenciones. Yo en la mía voy a partir de mi experiencia en sanidad, que es donde más he luchado y aprendido, para hablar de violencia cotidiana en una institución, la sanitaria, que, como todas las instituciones públicas, es contexto de varias violencias. Unas que a lo mejor tienen más que ver con el welfare disciplinar y con las jerarquías, no solo laborales, sino también de poder, de saber, de cuáles son los saberes que valen, pero también las violencias que tienen que ver con lo público como escenario de la acumulación capitalista, ¿no? Y entonces con toda la introducción de las nuevas políticas de gestión pública que se llamaron en su momento y qué violencias trae eso. Y por último, también la institución pública como lugar de prácticas emancipatorias que nosotras en mi colectivo, que ahora nombraré, llamamos futuro anterior. En la sanidad en el Estado español se creó en un momento en el que, en los 80, en el que muchas médicas de atención primaria veían ese espacio como un espacio comunitario del territorio y luego eso se perdió. Pero todavía quedan genealogías de eso, ¿no? Entonces también está eso en la institución. Y partimos un poco de la idea de que estar en la institución buscando prácticas igualitarias y de emancipación implica una contradicción enorme y que de cómo empujemos esa contradicción, hacia dónde, eso es nuestro trabajo, ¿no? Entonces partimos un poco de ahí y entonces cuando hablamos de violencia institucional en sanidad hablamos de violencia institucional contra las usuarias, sobre todo las más precarizadas, pero también hablamos de violencia institucional contra los operadores y las operadoras de salud, sobre todo las más refractarias a reproducir estas violencias, ¿no? Está en los dos lados y la pregunta sería cómo hacer frente común. ¿Cómo hacer frente común con eso? Parto para lo que voy a hablar de la experiencia con las compañeras de Yo Soy Sanidad Universal, que es un colectivo en lucha contra la exclusión sanitaria desde 2012. De las reflexiones compartidas con Débora Ávila y Marta Malo sobre políticas neoliberales en lo público y también criminalización de la pobreza, y del colectivo de investigación militante Entrar Afuera, que tiene una reflexión fuerte sobre la crítica institucional y porque engarza con toda la crítica institucional de la ciudad italiana de Trieste, donde tienen un sistema de salud mental que luego describo, ¿no? Lo primero, así para que entendamos qué es violencia institucional en el contexto de la sanidad, sobre todo de las personas más precarizadas,
hay que decir que tiene que ver con interacciones muy simples. Por ejemplo, a día de hoy en Madrid, cualquier persona que no pueda tener tarjeta sanitaria, pero sí tiene derecho a la asistencia sanitaria, que esto ocurre con las personas migrantes y algunas personas con papeles y otras no. Si no tiene un padrón de 3 meses, no tiene sanidad. Si tiene un padrón de 3 meses, pero tiene un visado en vigor, no tiene sanidad, porque se le considera turista. Si tiene un visado caducado o no tiene visado, tiene el padrón de 3 meses, pero no tiene un pasaporte en vigor, no tiene sanidad. Y si no tiene ninguna de esas 3 cosas, toda la asistencia sanitaria que reciba se le intentará cobrar y como no lo puede pagar, se le generará una deuda. Si tiene todos los requisitos, podrá ir al centro de salud a pedir una cita con una unidad de tramitación solo para extranjeros, donde lo que se hace es echar los papeles, no se ve a ningún médico. Estas unidades de tramitación, los últimos datos que tenemos de 24 de mayo, tienen la que menos 77 días de espera, la que más 188 días. Entonces, después de todo eso, te pueden dar un alta provisional que se llama S83, que dura hasta 3 meses, pero se te puede borrar en cualquier momento si cuando revisan el alta provisional deciden que eres un turista sanitario. Se te borra y se te cobra toda la asistencia que se te ha dado hasta ese momento. Si no se te borra, te dan lo que llaman el alta definitiva, que se llama DASE, pero que solo dura 2 años. Y luego lo tienes que volver a renovar todo otra vez. Y esto pasa con las personas sanas, pero pasa con los menores, pasa con las mujeres embarazadas, pasa con las mujeres que necesitan una interrupción voluntaria del embarazo, pasa con enfermedades de salud mental, etc. Claro, en todo este periplo las personas se encuentran profesionales de todo tipo, administrativas, trabajadoras sociales, médicas, enfermeras. Y en esos encuentros hay a veces aperturas, que las contaré un poco más al final, pero sobre todo hay cierres muy concretos, cierres institucionales muy concretos, como por ejemplo carteles que piden el DNI o la tarjeta sanitaria para cualquier trámite en el centro de salud, cuando hay gente que no tiene tarjeta sanitaria ni DNI, pero puede tener acceso a la asistencia sanitaria, ¿no? Peticiones de documentos que no aparecen en la lista de requisitos, o, por ejemplo, denegaciones de citas con la unidad de tramitación para echar los papeles arbitrarias y, sobre todo, y esto se repite mucho, juicios de valor y acusaciones de estar abusando del sistema, de no contribuir a él, además de petición de exposición pública de la situación personal delante de todo el mundo, que además se suele comentar por teléfono, con una compañera, etcétera, que van acompañadas de acusaciones de la persona de estás haciendo perder el tiempo a toda la cola, ¿no? También se suelen recibir muchas respuestas de es un problema administrativo, es un problema de la ley, no se puede hacer nada, pero a la vez exigencia de responsabilidad de que la persona solucione ese problema, que es de la ley y con el que un médico no puede hacer nada, ¿no? Y afirmaciones directas de no tienes derecho a tener un médico, vete, ¿no? Todo esto. Claro, aquí vemos bastante clara, yo creo, como en los actos separados, ¿no? Cuando lo agregas, ves claramente, ¿no? Toda esa cadena de violencia institucional que para nosotras, que tenemos un colectivo de gente que empezó la atención primaria en Madrid, y entonces tenemos ese arco histórico de experiencia, tiene que ver con las jerarquías de poder y saber que tienen que ver con la institución sanitaria, con la medicina, pero también tiene que ver con las prácticas de nueva gestión pública que se han introducido, ¿no? La precarización, que llaman flexibilización de contratos, la extremada falta de recursos, etc. Nos parece que las exclusiones de personas y las privatizaciones serían parte del mismo proceso y que se apoyan en esta violencia institucional muy cotidiana. Es decir, que, como decía también Helen, la violencia institucional no es un error de una mala gestión, sino que está en el centro de la reproducción de la institución sanitaria tal y como es a día de hoy. No tiene por qué estarlo, pero a día de hoy lo estaría, ¿no? Y es lo que permite operar continuos cierres muy pequeñitos, que ni siquiera aparecen en la ley, en ninguna norma, pero que se encadenan, ¿no? Esto nos lo enseña muy bien la crítica institucional, que nos dice que la institución tiende siempre a construir muros que intentan contener el flujo vivo de lo social que entra en la institución pública, en la escuela, en la sanidad, etcétera, ¿no? Y esos muros sirven, lo primero, para dejar fuera a las desviadas, a las que no cuadrarían,
pero también para marcar límites entre el adentro y el afuera y mover esos límites según el contexto. Y por último, para construir un adentro parapetado, corporativo, defensivo, disciplinador. Y la crítica institucional, sobre todo la de las compañeras de Trieste, dice siempre abrid, porque detrás de esos muros es donde nacen los monstruos. Entonces, ahora voy a describir un poco los muros porque están en la parte más estructural de la ley, pero también están en las prácticas, ¿no? Y para que se entienda cómo esto es posible hay que entender un poco la parte estructural, que nace con el decreto de exclusión sanitaria del gobierno del Partido Popular en 2012, que además tuvo una respuesta en los 2 primeros años muy fuerte, ¿no? Una resistencia desde la parte profesional sanitaria, desde los movimientos sociales, de prácticas diarias, de interpelación a esa ley, pero que con el tiempo ha ido generando más adherencias. El PSOE, el gobierno del PSOE y Podemos sacaron un Real Decreto en 2018 que se supone que devolvía la universalidad y acaban de aprobar ayer en el Consejo de Ministros un anteproyecto de ley que parece que avanza todavía más en esta universalidad. Y es cierto que en la Declaración de Principios hay una apuesta muy fuerte, pero luego en el articulado se puede leer como una especie de tensión en que si abrimos la puerta se nos van a colar. Es decir, que nosotros llevamos 10 años en esto, ayer estábamos leyendo esta ley y íbamos leyendo con miedo y haciendo un screening de cada palabra para ver si esta palabra significaba que se dejaba fuera a no sé cuántas personas que todavía no tienen no sé qué papel, ¿no? Y cuando nos pedían valoraciones es como, en realidad está bien, pero esta lectura, ¿qué va a traer? La experiencia nos dice que esta lectura con miedo va a traer pues violencia institucional y exclusión, ¿no? ¿Y esto cómo es posible, ¿no? La ley de 2012, en medio de políticas de austeridad, el Partido Popular y la ley de ahora. Y es que estas leyes comparten mundos sociales que van más allá de la política partidaria, ¿no? Y los mundos sociales, aunque antes se hablaba de política de austeridad y ahora no, comparten al menos una cosa, que es esa construcción obsesiva de la escasez, de los servicios públicos, de la sanidad, de la educación, como bienes escasos en los que, si lo abrimos a todo el mundo, se van a acabar. Es un poco contraintuitivo con la salud, ¿no? Porque ¿cómo es posible, ¿no? Y lo hemos visto mucho con el COVID, pero existe esta construcción desde arriba hasta abajo. Es muy, muy transversal, aunque tiene formulaciones, traducciones distintas, ¿no? Ya estaba, por ejemplo, en el informe Abril-Martorell de 1991, que solo 7 años después de crear el Sistema Nacional de Salud ya hablaba de esta escasez y ya hablaba de que para mantener el sistema universal había que cerrar la puerta a algunos, porque si no era imposible, ¿no? Y está ahora, digamos, digamos que ha evolucionado esta construcción de escasez en lo público a un tropo muy racializado que sería en sanidad el turismo sanitario. Estos pobres que vienen al Estado español para ir al médico. No hay ninguna otra razón, solo, ¿no? Y es curioso porque, por un lado, todas las veces que hemos preguntado al Servicio Madrileño de Salud, al Ministerio de Sanidad, ¿dónde está ese turismo sanitario de pobres? Nunca hay datos, no los hay. Todo el mundo sabe que esto ocurre, ¿no? Esta es una de las preguntas. Y la siguiente es, si no son turistas, que lo demuestren, ¿no? Que demuestren, que hagan los trámites, que aguanten, que nos demuestren que se van a quedar aquí, 188 días de espera, etcétera, ¿no? Este tropo del turismo sanitario que está muy instalado, desde arriba hasta abajo, nos lleva a una pregunta quizá un poco más amplia, y para esto voy a retroceder un segundito a 2012-2013, ¿no? En Madrid, en 2012-2013, se dio lo que hasta el día de hoy es la mayor movilización sanitaria casi desde los momentos primeros, ¿no? Que fue la llamada Marea Blanca. Un plan privatizador de Javier Fernández Laschetti, entonces consejero de Sanidad, ahora de Hacienda, del gobierno del PP. Bueno, pues se encontró con una respuesta enorme, hospitales ocupados, centros de salud ocupados, manifestaciones gigantescas, etcétera.
Y a la vez, por ejemplo, que había salones de actos de hospitales repletos de gente asambleada, se ponían facturas de 8.000 euros a vendedores de rosas por operaciones de corazón de urgencia, ¿no? El mismo día, en el mismo momento. O se decía a las personas, vete a la privada con camisetas de sanidad pública 100%. Y claro, esto nosotros nos preguntábamos, ¿no? ¿Cómo es esto posible? Y a lo mejor podemos decir, bueno, pues es que solo defienden sus intereses corporativos. Yo alguna vez lo he pensado de pura rabia, ¿no? Pero la realidad siempre se me ha revelado mucho más tozuda y compleja, y es que a la vez que se sentía una gran emoción, subjetivación de sanidad de todas para todas, real, o sea, que circulaba, no nos hicimos seriamente la pregunta de qué era ese todas y qué era esa sanidad. O sea, los términos de la frase no los discutimos, de modo que la gente entendía todas de maneras distintas, ¿no? Y cuando lanzábamos estas preguntas no encontrábamos mucho eco. Así que nos fuimos a encontrar preguntas en otros lados y ahí nos encontramos con la experiencia del sistema de salud en Trieste, que cerró el manicomio de Trieste en la década de 1970 y logró la aprobación de una ley en toda Italia, la Ley 180, que cerró todos los manicomios en Italia. Y es interesante conocer esta experiencia porque, como cuentan los psiquiatras que participaron, cuando entraron en el Parco de San Giovanni, en Trieste, en los 70, y se encontraron a gente con contención mecánica atada a una cama por 30 años, 20 años, bueno, en fin, el lager, etcétera, pues pensaron, bueno, esto es un horror, podemos irnos, esto es un horror, precisamente por eso nos vamos a quedar. Y tomaron esa decisión. Precisamente por eso nos vamos a quedar, y lo primero que hicieron fue desatar lo que llaman ellos la fase de desinstitucionalización, negar esa institución. No, el manicomio no puede existir, y entonces lo cerraron, se fueron y crearon centros de salud mental abiertos 24 horas al día, 7 días a la semana, y abiertos a las necesidades de la persona holísticamente. Si necesitas una casa, vamos a acompañarte en eso. Si necesitas una medicación, vamos a acompañarte en eso. Y si necesitas un piano, porque tú encuentras tu lugar en el mundo tocando, también. O las tres cosas a la vez, que es lo que ellos llaman la fase de invención institucional. Primero la negamos, pero luego hay que inventarla. Y hay algo ahí de esta invención que pone precisamente esa contradicción de estar en lo público en el centro, ¿no? Lo público acaba en el manicomio, ¿cómo hacemos para que acabe en otro lado? El trabajo es justo asumir esa contradicción. Esto nos ha ayudado muchísimo. Cuando, por ejemplo, vamos a acompañar a gente a un centro de salud y vemos a una administrativa examinando todas las hojas del pasaporte o examinando en qué fecha concreta se expirió el certificado de padrón, porque si se pasa de los 3 meses ya no vale y tiene que volverlo a pedir. ¿Qué hay ahí? Ese ahínco, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con ese gesto policial que ni siquiera expresa verbalmente racismo, ¿no? Y nos parece que ahí la violencia tiene que ver primero con la persona examinada, pero también con el examinador, que le han dicho, este es tu trabajo. No es facilitar el encuentro entre médicas y territorio, es esto tu trabajo, ¿no? ¿Cómo nos adherimos ahí? Nosotras pensamos, nos ha costado seguramente mucho porque buscamos alianzas más que confrontación, pero hay que decirlo, pensamos que en esa adherencia ha jugado un papel fundamental el racismo, que además ahora tiene un espacio de legitimación que no tenía hace 10 años. Pero también ese lugar tan atravesado donde estamos nos ha revelado una genealogía muy viva que nos ha hecho quedarnos ahí. Todos los movimientos por la salud comunitaria, salud territorial, apertura institucional, igualdad de saberes, etcétera, nos han hecho quedarnos. Y hemos visto que los gestos que viran la institución, en lo estructural, ¿no? Pero en lo cotidiano, que es de donde nosotras estamos, son gestos muy cotidianos, pero sustentados por prácticas colectivas. No lo puedes hacer tú sola porque, hablando en plata, te crujen, ¿no? Tienes que hacerlo con gente. Y quería terminar, no sé si es un ejemplo de 1 minuto. Seguro que todas sabemos, ¿no?, que desde la pandemia la atención primaria es un horror, que hay que hablar con tu médica por teléfono. Y pensamos, ¿qué pasa si pensamos esa lista de 100 pacientes con la que se encuentra una médica cuando llega a las 9 de la mañana como violencia institucional? Esa lista es violencia institucional y lo es por varias cosas, ¿no? Lo primero, porque son 100 pacientes y en vez de trabajar 8 horas vas a trabajar 10 o 12 y eso es así todos los días, porque vas a poder dedicar 3 o 4 minutos a cada persona
porque no les vas a ver la cara a la mitad y porque hay algunos que no están, porque no les dejan entrar, porque no tienen tarjeta sanitaria, pero también por lo que esa lista impone. Ya no puedes hacer enfoque biopsicosocial, que es lo que hace la atención primaria, es imposible. Tienes que hacer enfoque individual y farmacológico, y hay una sustracción del sentido del trabajo, sobre todo a la gente más implicada en la atención primaria, que desaparece. Vas a trabajar a hacer algo que no tiene sentido para ti. Y para el resto de los demás es una sustracción de posibilidades de cuidado común en lo público. Nos lo han quitado a todos, no solo a los que no tienen acceso o a los profesionales, ¿no? Entonces, es gracioso porque con las compañeras de atención primaria decimos, bueno, ¿qué hacemos con esto, no? Y es como, ¿qué pasa si liberamos 2 horas entre 4 o 5 médicas del centro de salud, 2 horas a la semana, para asamblearnos con los vecinos, para buscar a la gente a la que no le dejan entrar, llamarla y que venga, para dejar que pase algo distinto, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Y la cosa es que nos ponemos siempre súper nerviosas porque de repente esas 2 horas nos disparan imaginaciones increíbles. Fijaros que son 2 horas, entre 4, porque están liberadas a la violencia disciplinar, pero también a la acumulación, ¿no? Están puestas al servicio del pensamiento entre todas. Y sería como una especie de liberación propia, ¿no? De liberación de la violencia institucional propia y de disparar la imaginación. Y en ese sentido, aunque sabemos que lo estructural pesa mucho, apropiarse de la institución desde abajo es una de las maneras de minarla, ¿no? y de inventar otra, con todos los atravesamientos que eso tiene, ¿no? Entonces, ahí me parece que estaba muy interesante con lo que has comentado tú, ¿no? Cómo hay una parte de la institución que sí podríamos inventar, sí podemos juntarnos en vez de irnos solos, ¿no? Bueno, ya está, ahí lo dejo. Pues con imágenes en la cabeza súper bonitas y potentes, abrimos de nuevo el micrófono a la conversación. Bueno, muchas gracias a las dos. Unas presentaciones maravillosas, muy inspiradoras también. Y la verdad es que he tenido momentos de emoción que he tenido que contener. O sea que gracias. Bueno, un poco retomando el tema de Helen, que ponía encima de la mesa el tema de las situaciones de acoso, sí que quería, bueno, porque me ha tocado trabajar bastante en temas de acoso sexual, en instituciones, sí que quería poner algunos datos encima de la mesa que creo que lo relaciono con estas encuestas que tú has ido también explicando, y es que, por ejemplo, la encuesta europea, la encuesta FRA, no sé si la conocéis, la encuesta de la Agencia Fundamental Europea, dice que 1 de cada 2 mujeres europeas ha vivido algún tipo de acoso sexual en el trabajo. Y cuando luego tú vas a ver cuántas de estas han denunciado, te encuentras con unas cifras que son absolutamente insostenibles, porque es que no llegan pero ni al 5% por lo que tiene que ver con este acoso sexual. Y lo que es muy interesante, yo creo que es, y creo que es un poco el espejo de la sociedad, de la falta de sensibilidad, de identificación y de cómo hemos llegado a incorporar que las instituciones sienten que si dentro de esa institución hay una situación de acoso, su prestigio se ve puesto en entredicho. Y cómo las profesionales y los profesionales juegan también esta complicidad. Cuando realmente la lucha contra estas violencias solo se acabará cuando realmente levantemos estas alfombras, entendiendo que tenemos un problema estructural y que lo que es más fácil es que en todas las instituciones haya habido casos de acoso sexual, porque venimos de una sociedad con unas violencias estructurales brutales, ¿no? Y cómo no sé cómo es en castellano, replegament, estos cierres o repliegues, sí, que hacen las instituciones, y cómo estos acosadores sienten también esto que hablabas, ¿no? A través de esta maravillosa metáfora de Homeras y a través de este cuento tan maravilloso que nos has explicado, cómo la gente al final
este silencio lo que hace es alimentar esta impunidad de estos agresores o estas agresoras, y cómo esto de alguna forma refuerza su poder y de alguna forma también refuerza este cierre de estas instituciones que en el fondo, yo creo que es la evidencia de una inmadurez institucional brutal. Porque realmente cuando yo tuve la oportunidad de estar trabajando estos temas en otros países, y había países que cuando detectaban un caso de acoso realmente lo querían hacer público como una buena práctica, como una forma de demostrar madurez organizacional de la organización, ¿vale? Porque era como, esto pasa en todos los sitios, aquí tenemos mecanismos y además estamos dando un mensaje muy claro a todo el mundo. Si alguien está sufriendo esta situación, la institución va a reaccionar. Y los que no digan nada, como decía Desmond Tutu, ¿no? El silencio ante una situación de opresión, aquí no hay grises. O sea, al final el silencio también te posiciona en la parte del opresor, ¿no? Y yo creo que esta impunidad, ¿no? Antes hablabas tú que el 91% no han denunciado estas situaciones de acoso. Creo que realmente es como, bueno, la evidencia de este fracaso, ¿no? social, y cómo las instituciones están haciendo de paraguas de estas violencias cotidianas que seguramente todas, ¿no? y también los hombres de otra manera también han vivido. Y por lo tanto quería poner esto encima de la mesa. Y en relación a lo que comentabas, Marta, a ver, yo siempre he tenido un dilema, porque dentro del feminismo siempre hay el debate entre las feministas institucionalizadas y las que trabajan desde fuera. Y yo, como he sido durante mucho tiempo una feminista institucionalizada y me he sentido, bueno, pues en mi foro interno, pero también en mi foro externo, pues puesta en tela de juicio, me interesa bastante, ¿no? Esta idea que decías, pues cuando llegamos fue un horror, pero decidimos quedarnos e intentar cambiar las cosas, ¿no? Y yo creo que es necesario que haya gente dentro y haya gente fuera, pero a veces también es, no sé, cómo trabajar todo esto para que se entienda esta necesidad del doble trabajo, dentro y fuera. Que el estar dentro a veces no quiere decir la complicidad con la institución, a veces es intentar transformar a un precio personal muy elevado. Y más si trabajas, por ejemplo, en políticas de seguridad. Sí, es súper hardcore. O sea que por eso quería dejar este tema encima de la mesa. Bueno, has dicho unas cuantas cosas. Bueno, por un lado el tema del silencio, ¿no? Una de las cosas que me sorprendió también en estos estudios era que cuando hacían las primeras entrevistas a las personas a partir de las cuales hacían el estudio, les preguntaban si habían sido testigos o habían sufrido ellas mismas algún tipo de violencia de género, y la mayoría decían que no. Entonces, después de eso les pasaban unas definiciones de qué conductas o qué prácticas se podían describir como violencia de género. Y ahí es cuando del 30% o 35%, no me acuerdo, pasaban al 90%, ¿no? Y era como, claro, no se pueden ni identificar estas violencias. Entonces, el silencio no solo tiene que ver con no denunciamos y no sabemos estos casos, sino que la posibilidad siquiera de identificar esas violencias, ¿no? A mí me gustó mucho, Marta, muchas gracias por tu intervención, porque además parecía que nos hubiéramos coordinado, porque yo hablo, bueno, yo soy de las que se fue de Homelas, pero luego por eso planteo el final diciendo, bueno, a ver, para decirlo mal y pronto, tampoco somos tan guays, porque los niños están encerrados en Homelas. Y no, o sea, para mí un poco como la moraleja del cuento sería, no se trata de escaparse, no hay posibilidad de escaparse porque todos somos parte de esas violencias y las ejercemos. La parte de la violencia simbólica, ¿no? Si hemos ido a la universidad somos parte de esa violencia simbólica porque hemos podido acceder a altos estudios durante tiempos prolongados, o podemos convivir con la precariedad sin ser pobres, ¿no? O sea, yo vivo con una gran precariedad por una serie de circunstancias, pero eso no me identifica como pobre en absoluto, ¿no? Entonces, bueno, la posibilidad justamente de eso de, los que se quedan en Homelas, ¿no? Y plantearnos la necesidad también, ¿no? De eso. Luego, para una cosa más. Bueno, ya está.
No, perdón, lo último, que me parece muy importante cuando hablamos de en estos estudios de violencia, diferenciar entre las personas y las prácticas. Porque una cosa que es cierto que han sido las feministas quienes más se han preocupado por estudiar estos temas, pero yo creo que aquí esta identificación, ¿no?, entre género y mujer no solo nos salta la posibilidad de que las mujeres también están en puestos de poder y también pueden ejercer este tipo de violencia, sino que nos hacen perdernos en las prácticas y parece que son las personas solo las que ejercen la violencia y no es la propia estructura institucional o unas prácticas que inclusive víctimas de acoso laboral podemos llegar a reproducir cuando estemos en esa posición de poder, porque la propia institución, como tú nos has relatado, a veces casi como que te lleva, ¿no?, a esa situación, ¿no? Yo desde hace ya bastante rato me está dando vueltas el tema insistente del silencio, ¿no? El silencio tanto del agresor como de la víctima, ¿no? Y claro, a mí parece que no podemos olvidar una cuestión fundamental, ¿no?, que es la cuestión de la servidumbre voluntaria. Es decir, yo creo que de la pandemia tendríamos que haber aprendido una lección que al menos a mí me chocó mucho, que es ¿cómo puede ser que nos dejáramos de encerrar sin rechistar? Yo la única explicación que encuentro es que el dolor y la culpa, el miedo y la culpa. Es decir, teníamos miedo de que nos contagiaran, obviamente, y eso pesa mucho, pero teníamos culpa de contagiar a los demás. Y ante esta realidad tú aceptas ciegamente. Yo reconozco que me costó mucho, que además tenía la pequeña trampa de que tengo mi estudio a 200 metros de casa y por lo menos podía hacer este paseo cada día. Pero me costó mucho. Y es esto, el poder terrible que hizo que sin rechistar, países enteros aceptaran quedarse cerrados sin ni siquiera poner la pregunta, ¿por qué? No, ya está. Pues claro, esto a mí me parece que la potencia de la culpa, lo decía Etienne de la Boétie en el famoso discurso sobre la servidumbre voluntaria. ¿Por qué? ¿Por qué aceptamos la servidumbre? Por el miedo, por la culpa y por la trama clientelar, para decirlo así, por la dependencia clientelar. Pues esto es que se transmite permanentemente en todas estas cuestiones y en todas las cuestiones que planteabais, ¿no? Me parece que es un elemento importante a tener en cuenta, ¿no? Vale, perdón. Sí, dos puntos. Muchas gracias por las ponencias. Para empezar, las dos has pronunciado la idea utopía, que está genial, porque nosotros hemos sido más... Estaba todo previsto acabamos así. Nosotros nos vamos a meter un tiro y tal, y entonces tener un poco de esperanza de futuro me parece muy bien para la segunda parte, ¿no? Entonces, muy bien. O sea, que es el primer punto. Y quiero intenta vincular las dos utopías que se han planteado, ¿no? Los de irse, y eso conecta con la gente que decía que intenta salir de nuestra sociedad. Hablaba de los SAD, hablaba de la gente que intenta salir de la sociedad, otros intentan salir con paraísos artificiales. El tema del consumo de droga podría ser un tema muy importante frente a la dificultad de nuestra sociedad, etc. Creo que estamos en un momento muy importante de nuestra sociedad, que muchas utopías existentes, es obvio lo que estoy diciendo, han desaparecido. Y yo creo que hay una gran radicalidad, es que las utopías para funcionar tienen que ser radicales. Voy a citar a alguien que cito poco, que es Friedrich Hayek. Friedrich Hayek es una de mis referencias preferidas, como podréis imaginar, padre fundador del neoliberalismo, que decía que no podía plantear un pensamiento que fuera tibio. Y dice, con un pensamiento tibio no vamos a movilizar a nadie. Nosotros tenemos que tener un pensamiento radical, porque con esto la gente va a seguirnos, va a creer, va a luchar, va a fabricar otra ciudad. Y entonces yo creo que de momento es algo, yo creo que carecemos de este proyecto. Hubo utopías históricas que fracasaron, que existieron en la historia, y yo creo que nosotros somos un poco huérfanos en este momento, pero a lo largo de la historia no es gran cosa, pero para nosotros es un poco jodido porque sí, lo vivimos de manera cotidiana, pero eso es otra cosa.
Esa primera idea. Segunda cuestión de la utopía, de cómo lo has planteado, Marta, me parece muy interesante de tema. A ver, que podemos habitar las instituciones. ¿Cómo podemos hacer esto? Yo creo que ahí hay dos cosas que se pueden identificar. La primera es lo que voy a llamar una violencia que yo diría destructiva, o sea, de la institución. En este momento vivimos en un mundo, en Francia, en España, en Europa, en Estados Unidos, en el cual hay una violencia destructiva de las instituciones. O sea, se usan las instituciones no para conceder derechos, sino para quitar derechos. Y es una función disciplinaria y ahí es algo muy importante, porque detrás de esto hay un proyecto político, y un proyecto político que no es decir vamos a alargar los derechos, vamos a extender los derechos, sino que vamos a recortarlos. Cada día tendráis menos y para menos grupos. Entonces, esto ahí yo creo que hay un proyecto político importante que hay que, por supuesto, identificar. Pero y ahí la cosa se tuerce un poco. Es que después las instituciones son instituciones, y ahí no solo públicas, las privadas también, son violentas por definición, porque tienen normas, separan los que tienen derecho de los que no tienen derecho, etcétera, etcétera. Pero ahí, en el proceso de precarización del cual se ha hablado, el problema es que ahí la institución destructiva y el control cotidiano ahí se mezclan. Porque más precarizada está la gente en su trabajo, pues menos va a querer negociar, por ejemplo. Alguien que está en una taquilla de un servicio social, que está ahí precarizada, que trata 100 dossiers al día, no va a perder tiempo a decir que un dossier que no está completo, etcétera, etcétera, no va a perder tiempo porque no lo podrá aguantar. Y ahí van a volver todos los estereotipos de base. El racismo. El racismo es muy importante. Yo trabajo sobre policía. ¿Cómo se hace el trabajo sobre racismo en la policía? Puedo decir todos los policías son racistas porque son unos fachas. Ya está. Está muy bien, estoy muy contento, muy a gusto, ya está. Pero bueno, pierdo mi trabajo porque no hace falta investigar. Entonces, no lo voy a perder. Sin embargo, si intento entender esto, ¿qué significa? ¿Qué trabajo se pide a los policías? Si digo los policías son la última fuerza para controlar la inmigración irregular y que los policías controlan inmigrantes todo el día, pues ¿no van a desarrollar estereotipos racistas? Obviamente que sí. Si mañana digo los policías tienen que controlar a los banqueros, van a desarrollar estereotipos sobre los banqueros. Entonces, esta cuestión, volver adentro de las instituciones, de ver cómo, con la gente que está en las instituciones, y lo que dice es encontrar este tiempo para generar pensamiento colectivo, etc., me parece fascinante, porque realmente es ahí darse los medios, porque si no tenemos en cuenta cómo en el trabajo, y vuelvo a la universidad, yo tengo una universidad que es una catástrofe a nivel administrativo, etcétera, porque han precarizado todo, nadie se queda, los sueldos son de miseria, etcétera. Entonces, es un caos. Pues este caos demultiplica la violencia, demultiplica los estereotipos racistas, demultiplica todo. Y entonces, si no nos tenemos en cuenta cómo trabajar con esta gente y nos quedamos con un juicio moral, bueno, son los racistas, no quieren, etcétera, fracasamos. Sin embargo, si no tenemos ahí los medios de cambiar esto, yo creo que tenemos pistas antes de desarrollar la utopía que nos permitirá construir la otra ciudad, al menos habitar la nuestra. Gracias. Sí, muchas gracias a las dos por las presentaciones. La tuya ha sido preciosa con el cuento, pero bueno, y la tuya también, aunque no hubiera cuento. Pero yo tenía un matiz con lo que tú dices. Tú dices, no podemos escapar. Para mí, lo importante cuando se escapa, porque todas escapamos en determinados momentos y en más de uno, es lo que construyes al escapar con otros, porque no escapas sola, escapas con otros y con otras. ¿Y qué es lo que construyes en el camino? Posiblemente construyes el germen de otra cosa, encuentros propicios, resistencias. Es verdad lo que tú dices, los niños siguen ahí encerrados y bueno, pero a mí me parece que escapar es algo positivo, no es algo negativo, sobre todo porque creo que hay momentos en los que tienes que escapar, porque es que no tienes otra opción. Y no sé cómo lo ves eso, ¿no? Ese carácter positivo de cómo en el camino hacia otra cosa que no sabes lo que es, porque tú dices, en el cuento parece que saben muy bien a dónde van. Pues no lo sé, a lo mejor no lo saben tan bien, pero saben que se tienen que ir y que en ese proceso algo va a ocurrir, o puede que ocurra.
al menos abres una posibilidad. Y bueno, y quería hacer también una pregunta a las personas que vivís aquí, porque, claro, tú has hablado mucho de la experiencia en Madrid y ese desmantelamiento institucional, todo lo de Yo Soy Sanidad Universal, es el turismo sanitario, que es... Pero hasta cierto punto pareciera como que lo achacáramos al neoliberalismo castizo, pepero, chungo. Entonces, eso va más allá. En Cataluña, que tenéis otro tipo de cosas, ¿no? Porque aquí hay Esquerra y Junts, ¿no? Si no me equivoco. Y en Barcelona está Ada Colau. ¿Eso también pasa o no? ¿O podríamos decir que en Barcelona eso no se da? Porque además, si hay en Barcelona, si hay un sitio en España donde hay cantidad increíble de personas migrantes y racializadas negativamente, es aquí, con un turismo desbocado. Entonces, ¿cómo lo vivís eso aquí, no? Porque a lo mejor, no sé, igual tenéis una perspectiva un poco diferente. No sé si mejor o peor, pero algo distinta. Yo no sé si alguno sabe, o sea, tiene más información sobre aquí. Yo, mi percepción por experiencia de gente migrante o gente europea con carnet sanitario europeo, por ejemplo, ¿no? Las funcionarias muchas veces se saltan estas cosas de no puede porque no sé qué, y es como, te atienden. O sea, te atienden en urgencias, te atienden. Eso es por lo menos, o sea, no lo quiero decir oficialmente, pero los casos más o menos que yo conozco de gente... No es absolutamente siempre así, pero sí. Sí, a mí me ha dejado bastante, hasta el punto que muchas cosas de las que decías yo me quedaba alucinada, porque no, yo tengo precisamente un compañero que está en una situación y se le ha atendido, no tenía los papeles y se lo ha atendido y enseguida se ha buscado la manera, evidentemente, de que pueda ingresar en el sistema, ¿no? No sé si es sistemático, pero hay bastante diferencia. ¿Sí? Y a la vez aquí es de los primeros sitios que se empezó a privatizar la sanidad pública, no es por nada. Quiero decir que además encima se empezó a privatizar de una manera en la que nadie se enteró, porque en Madrid, como lo hizo el PP y dando de tachún, pues surgieron las mareas blancas famosas. Pero aquí, como lo hizo Convergencia, en la época de Convergencia, y tenía un toque catalán, el asunto quedó completamente, ¿no? Sí. Oscurecido. Bueno, y luego el y la prueba es que ahora no hay un solo hospital que sea exclusivamente público, prácticamente. Pero es que hasta los que eran públicos, el Clínic tiene su fundación privada ya dentro del... O sea, todo depende del consorcio de esto y es... Bueno, con la pandemia, por ejemplo, en el barrio donde yo vivía, empezó la pandemia y un barrio como La Floresta, que es un barrio muy habitado, hay mucha gente, es un barrio de San Cugat, del municipio de San Cugat, no de cualquier municipio, un municipio muy rico. Cerraron los 2 dispensarios, el de Las Planas y el de La Floresta. Quiero decir que hay señoras mayores que van cada día no me sé en castellano, médico de cabecera, cada día, y se tenían que ir a San Cugat. ¿Cómo hacían esas señoras? No iban. Entonces, tú imagínate, no sé si ahora lo han abierto, pero hasta hace unos meses estaban cerrados los CAPS estos. Entonces, todo pasa te tienes que ir a la Mutua de Terrassa, que es un hospital concertado, y pasa entrando por urgencias, cuando igual no tienes una urgencia, ¿no? O ir a centros privados, te derivan a centros privados. Yo creo que como sistema... perdona. Era de las intervenciones, pero no de lo público y lo privado en Cataluña y eso, lo digo. En relación a esto de los hospitales, sí que creo que está habiendo un desmantelamiento estructural, pero por otra parte sí que creo que es verdad esto que, bueno, a partir de seguramente un precio personal de los y las profesionales que están en primera línea, sí que es cierto que yo creo que se está atendiendo a toda la gente que llega a esto, yo creo, al menos, ¿no? Y trabajando también con entidades que te cuentan que realmente está habiendo una atención, pero a costa de un precio personal, de la implicación extra de los y las profesionales de la salud. Pero es cierto que hay un desmantelamiento estructural clarísimo.
y que lo que tú planteas en parte es estar al albur de quién te toca, atendiéndote. Es decir, si la persona es encantadora, te da... Y además, ¿no? depende de la prácticas... situación de lo que tengas. Claro. Si es una cosa muy compleja, no, o sea, si tienes que hacer un tratamiento de cáncer, no creo que te atiendan si no tengas la seguridad social. Eso está bastante claro. Bueno, yo Sí, vale. Yo quería plantear una cosa que me está dando vueltas. Bueno, de hecho, ya me daba vueltas cuando me enfrenté al tema de venir a hablar de violencias cotidianas, ¿no? Y vi que consideramos violencias cotidianas y ya se me plantearon ahí un ruido en la cabeza y creo que es el momento de soltarlo porque es que si no me va a estallar la cabeza y dándome vueltas todo el rato. Sobre todo, digo, cuando oigo, ¿no? De 1 de cada 2 mujeres han sufrido violencia sexual o acoso sexual en el trabajo, etcétera. A ver, yo creo que estamos llamándole violencia o estamos extendiendo el concepto de violencia haciéndolo excesivamente grande. Y yo a eso le veo ventajas e inconvenientes y al menos me gustaría poner sobre la mesa las ventajas y los inconvenientes que le veo, ¿no? Le veo como ventaja algo clarísimo, que es que se hable, dándole la importancia que tiene, de cantidad de comportamientos no deseables, voy a ponerle este titulito, de no deseables desde muchos puntos de vista, ¿no? Y que están naturalizados, forman parte de lo cotidiano y entonces los hemos dado por buenos sin revisarlo más o sin ponerlo un poquito sobre la mesa, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que, claro, hablar violencias cotidianas, yo creo en el poder de las palabras, ¿no? Y ¡buah! Te hace como enfrentarte a que hay cosas que ya está bien de que las aguantemos como si formaran parte de lo normal, ¿no? Pero claro, luego también le veo un problema, ¿no? Y es que hablamos de cosas muy diferentes, muchas veces bajo eso de violencia. Yo voy a hacer la reflexión desde el lugar que más conozco, que es el feminismo, ¿no? Y la violencia de género famosa. Entonces, lo voy a hacer desde ahí, pero creo que sirve un poquito para más cosas también, ¿no? Y es que generalizar los comportamientos no deseados y colocarles, ¿no?, el título de violencia, pues confunde mucho también, ¿no? Decíamos, es que hay muchas mujeres que les pasan el RBD que le llaman aquí, bueno, la encuesta esa famosa de si has sufrido violencia de género y dicen que no. Claro, y luego vienen las profesionales y son las que dictaminan que sí, porque este ítem es violencia, este otro también, y dices, bueno, sí, es violencia, no estamos quizás llamando a lo que es la discriminación, a lo que son prácticas de desigualdad, es decir, muchos otros conceptos, ¿no? Prácticas de autoritarias, ¿no?, de sumisión, etcétera. Le estamos llamando a todo violencia, que claro que todas ellas nos violentan como seres humanos o como mujeres, en un sentido podríamos coger por ahí y vale, pues sí, claro, son violencias porque para hacer esas prácticas implican que te están violentando como ser humano, como mujer o como lo que sea, ¿no? Pero ¿qué ventajas tienen más allá de la fuerza, ¿no?, del nombre y de hacernos reflexionar? Yo creo que después a la hora, sobre todo, claro, yo me lo planteo desde un punto de vista muy de cómo combatirlas, ¿no?, y cómo superarlas. Y entonces yo creo que a la hora de combatirlas y superarlas, pues ahí es donde yo creo que merece la pena empezar a diferenciar desde gravedad a si son estructurales o son ejercidas individualmente, a si es eso, ¿no?, una práctica violenta o es un problema de discriminación o de desigualdad o de qué estamos hablando, ¿no? Porque a mí al menos me preocupa además una cierta tendencia que veo en la sociedad y en un sector del feminismo, que eso me da un dolor de corazón porque soy feminista desde el 76 y entonces es como que digo, no, yo no he luchado para esto, que es una tendencia punitivista, ¿no?, donde todo es violencia, todo se convierte en delito, que me molesta que me digan por la calle, tía buena, delito de acoso sexual callejero, ley del solo sí es sí. Me parece una cosa demenciada, sinceramente, ¿no? O sea, porque el que haya cosas que me molesten, yo no creo que se puedan convertir en delito, ni sea necesariamente un delito. Son
cosas que hay que combatirlas, ¿eh? Que no puedes dar el visto bueno a todas esas cosas, pero la manera de combatirla no es con la ley en la mano, convirtiendo en delito, porque además esa utilización punitivista, ¿no? del combate en la violencia, yo creo que luego se vuelve contra nosotras. Se vuelve contra nosotras. Es que somos las primeras, lo hacemos encima como feministas, pensándonos que con esto estamos consiguiendo una cosa estupenda. Y luego resulta pues que ves como al final las cárceles de es decir, a quién se aplican esos delitos. Pues a la gente pobre, a la gente sin techo, a la gente racializada, a las mujeres, es decir, a los más vulnerables, ¿no? Porque luego vete y acúsale de delito de homofobia, no sé, a Rodrigo Rato, por ejemplo, que en algún momento haya dicho, anda, calla, maricón, vete y dile que sí, no es ese, es el árabe que ha venido a nuestro país, que suelta una de esas y que sal que cazan y venga, ala, a pagar por esto. Entonces, yo necesitaba decirlo, pues estoy con el tema dándole vueltas y como íbamos entrando cada vez más, que por cierto, me habéis encantado las dos intervenciones, o sea, me han gustado mucho y además es cierto, ¿no? Lo que comenzaba Lauren, que bueno, se puede cambiar las cosas y bueno, estoy muy agradecida de verdad. Para esto están los títulos, para cuestionarlos, ¿no? Y si se pone un título es para empezar a debatir por él, digamos, claro. Me encanta, Josep, que podamos. Y gracias especialmente, Helen, que me imagino que, bueno, te ha costado también lo tuyo hablar de ello, ¿no? Bueno, yo tenía preparado un par de reflexiones, pero te voy a entrar al debate. Venga, dale. Es imposible no entrarle. Compartiendo absolutamente la crítica punitivista, no solo de alguna tendencia feminista, incluso voy más allá, porque yo sobre todo trabajo temas de discriminación racial, delitos de odio, y también comparto la crítica punitivista. Y teniendo en mi haber mucha lucha contra este derecho penal, que criminaliza a los mismos de siempre, comparto completamente. Sí creo que es bueno utilizar la palabra violencia. Lo que creo que tenemos que desligarla de delito y de castigo y reapropiárnosla desde otra manera. Te voy a dar algunas ventajas de las que creo, tú has preguntado ventajas, voy a dar dos. Primero, como antes dijo Marta, disputarle su concepto de violencia al poder, porque para ello la violencia es quemar contenedores, hace una barricada en la calle, hace una pintada y rompe una farola en una protesta. Ese es el concepto hegemónico de violencia. Frente a ese concepto hegemónico de violencia, lo que nosotras decimos, no, lo que creo que es el espíritu, no sé si se me dirá Josep o Débora, de esta jornada es no, la violencia es lo cotidiano. La violencia es eso que decía, perdón, no lo dijo Marta, lo dijo Débora, te he quitado, fue la presentación, perdón. Que me ha impresionado mucho la intervención de Marta y me he quedado ahí. Fue Débora la que dijo, recordó aquellas pancartas del 15M y posteriores movilizaciones de violencia, es no llegar a fin de mes. Entonces yo creo que la utilización de violencia es intentándole dar el debate a eso. Pero después creo que tiene una ventaja, ¿no? Y no me voy a adelantar porque mañana nos tocará hablar y de algo tendré que hablar mañana si me hago spoiler ya hoy, ¿no? Pero si me hago spoiler ya a mi charla de mañana. Pero creo que algo que tendríamos que sacar de este debate y de esta mesa es ese esfuerzo de hilar lo que hay detrás de todas estas violencias que estamos hablando, ¿no? Detrás de todo esto hay un monstruo, ¿no? que es ese neoliberalismo racista, patriarcal, colonial y todo esto que son palabras muy grandes, pero que tienen una traducción concreta en las vidas de la gente. Este dispositivo de opresión para crear estas desigualdades, para hacer posible eso que también ha dicho Albert, que es la acumulación por desposesión, esta máquina, esta cosa escandalosa, ¿no? que decía Dora Hardy, creo que. Esta máquina de guerra con la que nos golpean genera muchas realidades, que a veces se perciben como diferentes. Yo creo que la hipótesis política que acierta es la que sea capaz de hilarla, de dar una explicación a todo lo que estamos hablando hoy aquí, a lo que hablaremos mañana. Entonces, dotarnos de la palabra violencia para hablar de todo esto, creo que nos une a la violencia que pueda sentir una chica trans en un instituto, la que pueda sentir una persona migrante en el centro de salud,
los que podamos sentir, los que no nos podemos quedar en nuestro barrio de toda la vida porque el alquiler es impagable, en la que me sumo, lo que sufre en la competición imposible de hacer currículum en la academia. Todo esto que parecen cosas aisladas, hay una explicación. Yo siempre digo la metáfora esa de si tiramos de un hilito de cada dolor situado, llamémosle dolores, si no quiere llamarle violencia, dolores cotidianos. Si tiramos de un hilito de todo esto, vamos a encontrar una misma cosa monstruosa. Y esa cosa monstruosa merece una respuesta colectiva. Y yo creo que englobarlo ahí sí, compartiendo completamente el antipunitivismo, ¿eh? Además, militantemente lo comparto. Pero sí creo, y si no la llamamos violencia, llamémosle de otra manera. A mí violencia me gusta porque lo contrapongo a lo de la violencia es hacer una barricada en una huelga general, ¿no? Que de esas también... Esa parte sí la veo. Claro, entonces creo, así al menos lo intuyo yo cuando se plantea un debate como este llamándole la violencia cotidiana, no es la de aquí. Oiga, la del centro de salud. El de no poder de verdad que te hagan una prueba porque te duele aquí, porque no tiene tarjeta. Eso. Y bueno, yo tenía dos cositas más que puedo o no, porque no sé cómo vamos a hacer. Porque es que me apeteció tanto este debate, me pareció tan interesante. Aunque me he hecho spoiler, ¿eh? Mañana no hablo de nada. Bueno, yo dos cositas muy cortitas que tenía. Uno pensando en esto de lo del acoso en la universidad, que es muy común. Yo formo parte de un sindicato y hemos tenido también estos temas con trabajadoras del personal, sobre todo de las investigadoras de la universidad afiliada al sindicato. O sea, esto es algo muy común. A mí me gustaría, quizás todavía sea posible ese estudio comparado de si hay más o menos acoso, a la vez que ha ido la privatización de la universidad, la competitividad extrema dentro de las universidades, el neoliberalismo de la universidad, ¿no? Esto de que ya la universidad no es un espacio de pensamiento y de creación de pensamiento, sino que es una pre-multinacional, ¿no? Está enfocado al mercado de trabajo. Bueno, vosotras esto lo sabéis explicar mucho mejor que yo. Esto, desde luego, a muchas de las trabajadoras de la universidad y de los trabajadores los colocan en una situación de mucha desventaja. Yo no soy académica, sí lo elegí, aquello no me gustó nada y me fui a los tribunales. Pero casi toda la gente con la que me junto tienen estas situaciones, ¿no? Esa competencia excesiva por las publicaciones, ese nepotismo, esa burocratización extrema. Esto genera contextos de violencia. O sea, posiblemente tendríamos que entrevistar a las mujeres de la generación de Montserrat si esto lo vivían así hace 30 años o no. Cómo fue llegar a ser catedrática, cuánto tuvo que pasar y cuánto pasa ahora una trabajadora. Estas comparativas serían buenas, porque creo que va de la mano de la privatización de la universidad, ¿no? Y ya está. Después, bueno, el debatazo que mañana seguiremos de cómo construir nuevas instituciones, por dentro o por fuera. Este es el histórico debate de reforma o revolución, ¿no? A mí me ha gustado lo de Marta porque al principio ha dicho es casi imposible hacer algo dentro, pero al final termino diciendo, bueno, se pueden hacer algunas cosas. Yo soy de las que abogo de la creación de nuevas instituciones. El cómo, si se desde dentro o desde fuera, pero sí creo que con el tema de la sanidad y la educación es que va a ser más allá de los espacios de investigación que tenemos nosotras abiertos, va a ser más allá de los activismos, porque el proyecto neoliberal que traen bajo el brazo con el tema de la sanidad y de la educación deja un montón de gente fuera. ¿Qué va a pasar cuando de verdad haya, o sea, que va a haber un problema, va a aumentar la mortalidad infantil de la gente más pobre y de la gente migrante? ¿Vamos a tener eso de aquí a 5 años? ¿Va a aumentar va a bajar la edad de la mortalidad? A esto va a haber que darle alguna respuesta y va a tener que crear esas instituciones sí o sí. Con la educación no me voy a meter, pero lo mismo, la educación pública en Andalucía, la ratio por aula, los hijos de la clase trabajadora quieren meter a 40 niños y niñas con un profe. Eso es el deterioro absoluto, ¿no? Ante eso, ¿qué vamos a construir? ¿Vamos a hacer alguna pedagogía de Paulo Freire en los barrios y vamos a empezar a poder hacer alfabetización a los niños de la clase obrera porque en el cole no van a poder un maestro o una maestra alfabetizar a 40 niños? Entonces, de alguna manera vamos a tener que idear estas instituciones porque el proyecto es muy fuerte el que traen bajo el brazo, ¿eh? Ya lo estamos viendo. Hasta ahora en Andalucía el PSOE comenzó las privatizaciones, pero no las de la salud, lo periférico, ¿no? La lavandería, la cafetería, ahí empezaron ellos, así. Y bueno, pues ahora cada vez está peor. Lo que va a pasar el domingo que viene en Andalucía no sabemos qué es y pinta mal.
Y lo que traen, y el primer caballo de batalla es la sanidad, porque ayer se ha gozado de una buena sanidad, es casi que el escudo de Andalucía era la sanidad, ¿no? Y lo que traen bajo el brazo y lo primero son médicos de atención primaria diciendo que están hartos de atender rumanos, así, y que van a votar a Vox. Sí, sí. Literalmente, este es el discurso. El proyecto que traen es este. Entonces, lo de crear instituciones va a ser urgente, quizá va a estar hasta por fuera de la gente que estamos aquí hoy compartiendo esta reflexión. Y ya está, muchas gracias por la generosidad de dejarme todo este turno de palabras. Sí, yo por seguir por allí, por seguir por ahí y sin tener tiempo de entrar en muchos más temas de las dos presentaciones que me han encantado, yo quería retomar el tema de la construcción de la escasez. El discurso en materia sanitaria es el mismo que se ha vivido siempre en servicios sociales. No hay para todos, por lo tanto hay que priorizar. Y cuando priorizamos y establecemos jerarquías, estamos ejerciendo un tipo de violencia que solo la conoce quien la sufre. O sea, la idea de víctima que destila esta construcción de la escasez es la que se tiene que alinear y demostrar que cumple unos requisitos para conseguir sobrevivir. La diferencia entre el mal pobre y el buen pobre, la diferencia entre el turista sanitario y el que tiene la necesidad. Yo solo por dar un apunte y recuperar el tema de si hay diferencias entre Madrid y Cataluña. Aquí se está atendiendo por urgencias, y no sé si tendría que decirlo esto, no sé qué trascendencia puede tener, pero vamos, aquí sí que se está atendiendo por urgencias a niños y niñas que llegan con cáncer muy avanzado de países donde no hay atención sanitaria y se están atendiendo en hospitales de Barcelona. Y a sus familias las están alojando los servicios sociales de Barcelona. Y esto con prácticas profesionales y con una parte de la institución comprometida. O sea que en la institución se pueden hacer cosas. Y no es nada fácil porque después también la propia institución genera sus anticuerpos. Porque el discurso de no llegamos a todo el mundo, por lo tanto hay que priorizar. Y claro, ¿quién tiene más derecho? A partir de ahí hay unas construcciones, una naturalización, volvemos a lo de la violencia simbólica, ¿no? Yo entiendo que utilizamos violencia básicamente por Pierre Bourdieu. Estamos hablando si tenemos la referencia de que todas las relaciones de desigualdad se sustentan en una violencia explícita y física, pero se aguantan en el tiempo gracias a la violencia simbólica, ahí es donde acabamos hablando de toda esta construcción cultural que nos lleva a identificar estas violencias y a romper con el biologicismo, con la idea de que son naturales, de que hay relaciones de desigualdad que son así, ¿no? Y hemos naturalizado que para salvar la vida de alguien la nacionalidad va por delante de cualquier otra cosa. Pero es que hasta en la salida de las guerras, hasta para acoger refugiados y refugiadas, es que si son blancos los acogemos antes. Es que ya no nos acordamos de Afganistán. Es que ya no nos acordamos de las guerras de África. Porque resulta que tenemos una guerra en Europa. Claro, los europeos. Entonces, entiendo que sí, yo reivindico la palabra violencia, reivindico el uso de la violencia simbólica que abre Pierre Bourdieu. Y no solo eso, entiendo que es esta jerarquización y esta construcción de la escasez la que conlleva silencio. Porque no estoy dispuesto a enfrentarme a mi propia escasez. No estoy dispuesto a enfrentarme a yo pasar las canutas, ¿no? Porque el gran éxito del proyecto neoliberal es que estamos obligadas a dar soluciones individuales a problemas estructurales, ¿no? Y mi solución individual puede pasar por, pues si tengo un buen salario, intentar comprar un inmueble o 2 o 3 para ponerlos en alquiler y que se paguen solos. O sea, yo conozco gente y a lo mejor, no sé, hay alguien aquí, pero yo conozco gente que me ha dicho la frase esa de, bueno, yo como me he ido muy bien y tal, me he comprado un piso porque podía dar la entrada y ahora la hipoteca se paga sola. ¿Cómo que se paga sola? No se paga sola. Hay un inquilino que te está pagando por encima del precio, por encima de la hipoteca que tú estás aportando, y dentro de un tiempo tú tendrás un patrimonio y esta persona solo te habrá estado pagando, habrá estado trabajando para ti durante un montón de días al mes, durante un montón de meses de su vida. Pero claro, es mi solución individual a los problemas estructurales. Y esto no, obviamente no es mío, esto es de Bauman. Y creo que es la gran aportación a la espiral de silencio del neoliberalismo, ¿no?
Y por cierto, que estamos hablando de neoliberalismo, pero que detrás de la violencia hay una cosa que se llama capitalismo. ¿Funciona mucho este micro? Vale. Hay así, una pregunta que también me ha estado sobrevolando, que la anuncio no como un freno, sino como algo a pensar, ¿no? Hoy ya dará menos tiempo, pero igual mañana, ¿no? Porque hemos hablado como mucho del silencio, ¿no? Y de lo que bloquea el silencio. Pero a mí una cosa que me lleva acompañando mucho tiempo es cómo hablar y cómo dialogar con las otras, ¿no? O sea, cuando decides quedarte en ese horror, ¿no? Y decides pues habitar la institución, hay una parte, ¿no? Pues con Marta lo hemos hablado mucho, cuando por ejemplo haces acompañamientos, ¿no? en sanidad para que la gente consiga, o para intentar abrir ese hueco, ¿no? Es muy difícil que esa interiorización que hemos hecho en nuestro lugar en el mundo no se reproduzca también en el cotidiano, ¿no? Y que cuando intentas construir algo en común, yo no puedo de alguna manera deshacerme de esa imagen que proyecto, ¿no? Que me coloca en un determinado lugar, que no es un lugar de igualdad con la otra y que no es un lugar desde el cual construir una conversación realmente en común, ¿no? O en un momento, decías, Helen, en tu intervención, dar respuestas, asumir la responsabilidad del problema, ¿no? Pero a veces cuando intentas como asumir esa responsabilidad, ¿no? Pues a lo mejor yo como persona blanca, en una determinada posición social, ¿cómo hacer, ¿no? Para asumir esa responsabilidad sin que se convierta también en un lugar bloqueante, ¿no? Es como, sí, soy la culpable de todos tus males, ¿no? O sea, ¿cómo establezco ahí un diálogo que realmente nos permita pensar en común, ¿no? Y ahí, todo el rato, cuando lo he intentado, ¿no? Cuando lo hemos intentado, te das como contra un muro, ¿no? Que tiene que ver precisamente con que los lugares que hemos incorporado a través de esta lluvia fina, ¿no? De la que venimos hablando, están muy adentro, ¿no? Entonces, como que nos atraviesan de una manera tan bestia que aunque intentes deshacerte de ello y dices, estoy aquí contigo, ¿no? Bancándote y haciéndome cargo también en mi cuerpo de una manera distinta, pero también atravesándome, ¿no? Esta violencia, pero no funciona porque esa distancia ahí está, ¿no? Entonces, cuando pienso en cómo habitar esas instituciones, necesito pensar también en cómo hablar juntas, ¿no? En cómo dialogar, y ahí como que todavía no tengo resuelto este punto. Sí. Es que justo en cuanto a esto hay un ejemplo que para mí es muy inspirador, ¿no? Del momento en el que Franco Basaglia llegan a Trieste, ¿no? Y entonces empiezan a abrir el manicomio porque no lo cerraron así en nada, ¿no? Empezaron a abrir partes, cerraban algunos pabellones y tal, ¿no? Y ya entonces se les ubicaba en la antipsiquiatría, pues igual que a Cooper, quizá, Guattari, etcétera, ¿no? Y ellos decían, no, antipsiquiatría no. Nosotros hemos asumido que somos psiquiatras, que la psiquiatría es un saber enorme y tiene gran poder. Lo que pasa es que hemos decidido que vamos a poner ese saber y ese poder al servicio de, ¿no? Pero no nos vamos a hacer líos. Nosotros somos esto, ¿no? Y entonces es un ejemplo muy tonto, pero muy potente. Cuando unos de los psiquiatrizados ocuparon un pabellón, pues claro, a Basaglia le pidieron, porque era el director del manicomio, le pidieron explicaciones y él escribió 2 líneas en una carta al jefe de los servicios de salud en ese momento y dijo, sí, los internos han ocupado el pabellón, nuestra labor es apoyarles, nada más. ¿No? Es algo como muy... Digamos que tomar de alguna manera la institución como un lugar en el que haces militancia, básicamente, con los que están en el margen, lo reordena todo, ¿no? Hay una reordenación que, claro, te la tienen que permitir, ¿eh? A día de hoy en Trieste esto no lo permitirían, o sea que también es contexto, etcétera. O lo que significa no atar a psiquiatrizados durante 40 años. Nunca, ni una vez. ¿Qué hace? Te pide que inventes cómo esa institución se hace cargo de esas personas sin atar. Entonces, todo el rato tienes que andar inventando cosas que no sean atar, ¿no? Claro, luego esto, aplicarlo a nuestros contextos es muy difícil, ¿no? Pero sí que como da algunas luces de por dónde podemos entrarle al asunto. Bueno, pues... Sí, yo solo quería añadir una pequeña cosa. Yo creo que nos olvidamos en esa reflexión que las instituciones, tal como existen, son profundamente jerárquicas.
O sea, son machistas, son patriarcales, son jerárquicas, van de arriba abajo y no de abajo arriba, etcétera, etcétera. Entonces, tú decías antes, la universidad es una institución puramente jerárquica, absolutamente jerárquica. Rector, decano, claustro, jefe de departamento, catedráticos, hasta abajo, hasta el último alumno. Romper eso es muy difícil, porque cuando lo pones en cuestión, como cambias todo el ecosistema, te tropiezas con la animadversión de muchas de tus más directamente compañeras, que ya se han hecho el panorama de yo tengo que competir con este y con el otro, va a salir una plaza y me voy a apuntar aquí, y no sé qué, y no sé cuántos, y no sé qué más. Y el alumno que está en cuarto o en tercero y que piensa, yo me arrimo a este, voy a tener una beca y lo... Entonces eso no lo puedes... Te quiero decir, se necesita una transformación muy fuerte de las instituciones. Pero lo mismo te digo, o sea, mi experiencia como concejal del Ayuntamiento de Madrid es que el Ayuntamiento es un monstruo jerárquico. Desde el concejal que pinta poco, al gerente, al coordinador, al jefe económico, al jefe no sé qué, al jefe no sé cuántos. A la policía, por cierto. Entonces, ¿qué pasa? Que tú puedes llegar al ayuntamiento diciendo... A ver, que los ayuntamientos del cambio entramos como diciendo... Tomamos las instituciones. Pero a los 3 meses los goles eran así, monumentales. No sabías quién era el amigo y quién era el enemigo, porque había quien te entraba en el despacho y te decía, oiga, señora concejala, que es que vamos a ver, el policía, que es que claro, que usted me dice, en mi barrio, que era un barrio donde hay un grupo, está la mezquita de Tetuán y hay un grupo bastante fuerte, pero usted ¿qué me está diciendo? Vamos a ver, si yo solo con que los veo ya sé quiénes son. Y es como, pues claro, pues ese es el problema, que es que no los tiene usted que ver para saber quiénes son. Te quiero decir, y eso, por muy feministas que seamos, y yo lo llevo ahí como una herida clavada en el corazón, no fuimos capaces de desmantelarlo. Bueno, de todas maneras, dejamos los hilos, ¿no? O sea, acabaremos de tejer mañana, que tenemos de nuevo otras 2 sesiones y yo creo que va a haber espacio para seguir la conversación. Muchísimas gracias. Nos encontramos aquí a las 5 menos cuarto mañana, ¿eh? Perfecto. Hasta luego.